Pues gracias, Pedro, y gracias a todos los que estáis aquí. No teníais otro plan, ¿no? ¿Había prometido alguna subida de nota o algo así viniendo? Bueno, gracias por acompañarnos y bueno, pues pasar este ratito juntos, gracias al Ateneo y especialmente a Pedro, que son quienes me invitan a hacer ese repaso y ese ejercicio que es muy interesante, siempre que te provocan a hacer ese ejercicio de revisar y mirarte a ti mismo y mirarnos a través de nuestra propia obra, que ese es un ejercicio realmente interesante. Voy a intentar hablar más de mi obra que de mí, pero esto es muy difícil. Esto es muy difícil también, porque claro, no es fácilmente separable o fácilmente distinguible, ¿no? Siempre va bastante relacionado. Así que me temo que cuestiones biográficas también voy a tener que contar. ¿No os importa? Estupendo, me alegra, me reconforta. Yo me siento en casa y agradezco también a Alberto, a Nico y a la fábrica de gomas que nos brindan esta ocasión de estar aquí, que como decía Pedro, pues en este lugar que tan buenas cosas nos hace vivir. Ahora mismo rodeados en una exposición de Pello Azqueta, maravillosa, que me hace ilusión también estar aquí rodeado de estos cuadros. Y bueno, pues voy a contar un poquito voy a hacer una síntesis de mi trayectoria vital, así me la quito cuanto antes, y luego ya hablo más en mi pintura y no tanto de mi vida, pero bueno, un poco para ubicar, porque como os digo, yo creo que está relacionado. Yo nací en mi DNI, pone que yo nací en Pamplona, mi madre lo dice, así que yo me lo creo, pero con año y pico yo me fui de aquí, me fui de Pamplona. Y con seis años llegué a Baracaldo, y viví en Baracaldo pues hasta los 20 y muchos. Esto marca, esto imprime carácter. El Baracaldo de los años 80, 90, antes de la gran transformación que todos conocemos, marca. Y eso es algo que siempre recuerdo con mucho cariño, ¿no? Al final es mi infancia y juventud en aquellos años. Por lo tanto, para mí ir a estudiar Bellas Artes en Lejona no era un esfuerzo, porque yo ya estaba allí. No me tenía que desplazar más que de Baracaldo a la universidad, ¿no? Yo volví aquí ya en los años 99, 2000, vine a vigilar una sala de la Ciudadela, una exposición de Antonio de Felipe en la Ciudadela. Y vine por eso, y sigo. Es decir, ya no me volví a ir, ya me quedé. Es verdad que durante todos esos años Pamplona, pues había sido una ciudad a la que teníamos familia, y yo, pues solía venir, siempre de visita, no tenía amigos por aquí, pero bueno, ya los fui teniendo, y por aquí hay algunos de los que fui pues muy tempranamente, nada más llegar aquí, pues ya teniendo, ¿no? Yo recuerdo como una vivencia que todo contado a posteriori, o sea, todo reflexionado a posteriori, como al menos en mi caso es habitual. Recuerdo la vivencia de ir con mis padres. Yo de niño vivíamos allí, pero veníamos a Pamplona y hacíamos alguna visita. Hacíamos visitas familiares y hacíamos visita también a algunos amigos. Y yo ahí recuerdo visitar, y tú tienes parte de culpa, Pedro, en esto, porque había una cuadrilla de amigos de mis padres, entre los que se encontraba Pedro y algún pintor, y yo entraba a sus casas y a sus estudios, y a mí siempre me venía el pensamiento de yo quiero hacer eso.
yo quiero sentir eso que están sintiendo esta gente cuando los vea ahí. Además, los años de Salvemos Belagua, que era aquello muy chulo, ¿verdad? Se iban al monte, luego se iban a pintar. Yo quiero eso, ¿no? Y el olor de cuando entrabas a sus estudios, a sus casas, eso yo siempre creo que es algo que me marcó, que despertó algo en mí, ¿no? Aquellos encuentros, aquellas visitas, a veces en el monte, a veces en sus casas. Hay mucha gente que me dice, discípulo de Salaberry. Nunca me has dado clases directas, pero yo siempre, un poco para fastidiar, le llamo maestro, porque porque de alguna manera, pues por supuesto que lo siento así, ¿no? De esa manera. Hay otra vivencia que tiene que ver con mi infancia, que es el ir a alguna feria del libro y que mis padres me compraran algún libro. Y yo los libros que me compraban, o que yo les diría que me atraían, o que ellos me compraban, pues eran, yo recuerdo 3, no sé si fueron los primeros, pero para mí como que sí lo son: Zurbarán, El Greco y Miró. No es mal abanico, ¿no? de posibilidades, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, no sé, 6, 7 años, o no sé, abrir esos libros y decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Y entonces enseguida me puse a copiar de aquellos libros, y me fascinaba Zurbarán, y me fascinaba el barroco y lo que veía yo allí, ¿no? En aquellos libros. Y entonces, digamos que nunca dejé de dibujar, nunca dejé de pintar, ¿no? No es que empezase, es que nunca dejé. Una profesora les dijo a mis padres, pues este niño, no sé, yo creo que os diría, estudiar no sé si estudia, pero dibujar todo, ¿no? Entonces me preguntan, ¿quieres ir a una academia o algo? Y ya allí en Baracaldo, pues muy jovencito, empecé a ir a una academia de pintura y ya tuve siempre clara mi vocación, para bien o para mal. Yo creo que es una suerte tener clara la vocación en la vida, pero yo siempre, no lo dudé nunca, siempre quise hacer bellas artes o dedicarme a ello, ¿no? Y efectivamente es lo que hice. Fui dándole, bueno, pues digamos recuerdo una visita al Museo del Prado, también de niño, con mis padres. Yo me acuerdo que delante de las meninas, aquello me parecía, yo lo había visto en los libros, y verlo ahí al natural me parecía algo como de otro mundo, ¿no? A mí me emocionó muchísimo aquella visita, y de hecho el Prado es un museo recurrente al que suelo volver siempre que puedo, y siempre busco pues, las obras. En el Prado cualquiera, me da igual, pero bueno, todas me emocionan. En 1990 yo tengo el 1 de mayo un golpe de calor, que lo reflejo en un cuadro. Yo ya pintaba, yo para estas fechas ya pintaba, y entonces, bueno, pues utilicé aquella herramienta de trabajo, es decir, pues la pintura, para volcar aquello que a mí me había pasado. Estuve clínicamente muerto, estuve más allí que aquí, no sé. Y entonces aquella vivencia, ya cuando salí del hospital y demás, dije, pues esto hay que pintarlo, ¿no? Íbamos a ver exposiciones, entonces, bueno, yo ya sentía que la pintura a mí me aportaba algo más allá que el entretenimiento, sino que realmente me servía de terapia. Este es un término del que luego hablaremos un poquito más, ¿no? Este término de terapia, pero sí, yo creo que de alguna manera aquí estaba, ¿no? En ese digerir aquellas cuestiones que en la vida, bueno, pues me iban sucediendo, ¿no? Y que aquello, pues yo sentía que de esta manera un poco me liberaba también, ¿no? Colocándolas ahí en pintura. En el ayuntamiento, en la casa consistorial en Pamplona, en la parte por detrás, cuando entras a la casa consistorial desde la plaza del mercado, donde pues en esa entrada a la casa consistorial está colgado este cuadro, porque pertenece a la colección del ayuntamiento,
Y bueno, es un cuadro que creo que representa muy bien. Yo cuando lo veo digo, bueno, pues para empezar hice un 2x2, es decir, un formato grande. Yo creo que era la primera vez que hacía un cuadro tan grande en aquel momento. Y fue una especie de encargo, fue una cosa que el ayuntamiento me pidió para presentar a un concurso, que el ayuntamiento iba como... Y bueno, aquello necesitaban un pintor que llevase un cuadro para representar al ayuntamiento y demás, y me llamaron, ¿no? Me llamaron porque yo ya llevaba unos añitos, había expuesto algo en Pamplona, había ganado algún premio, bueno, había tenido algún reconocimiento allí, en Vizcaya y aquí y tal, y bueno, pues tuve la suerte de que me llamaron para hacer este cuadro, ¿no? Y luego, además, que me lo comprara el ayuntamiento, y bueno, pues yo creo que está allí desde entonces, desde aquel año. Aparece una figura a escala real de espaldas, porque yo me fui dando cuenta que aquí hay como una fusión de la figura humana con algo de naturaleza, unas flores, una silueta de la ciudad al fondo. A mí me interesaba mucho la figura humana y me interesaba mucho la figura humana de espaldas. Yo notaba que eso me aportaba algo y que encontraba una cierta poesía, un misterio que conseguía como universalizar esas imágenes. Creo que bastante influido por el romanticismo alemán, que utiliza este recurso, Friedrich, etc., ¿no? Estos cuadros donde el caminante ante el mar de nieblas, el espíritu romántico, ¿no? Que te invita a participar de lo que ella está viviendo, caminando, viendo, observando, ¿no? No es tanto un encontronazo, sino un compartir, ¿no? Así que, bueno, un poco sin darme cuenta, pero fui haciendo cada vez más este tipo de imágenes en el que veía, bueno, pues que esas figuras de espaldas me motivaban, ¿no? Y encontraba pues ese misterio. Así que en estos años ya empezaba a desarrollar un poco pues este tipo de obra. Yo ya empecé desde muy poquito al llegar aquí. Héctor Urra, perdona que está aquí, fue mi introductor en los Civivox y en buena parte también pues el Panorama. Ya tenía también a Pedro Salaberry por aquí, y entonces bueno, pues ya tenía como la entrada fácil, ¿no? Yo recuerdo, esto me lo recuerda mucho Carlos López, que él coincidía conmigo en Bellas Artes, y a veces me dice: joder, es que hiciste un trabajo que nos dejaste a los demás a la altura del barro y tal. Yo no me acordaba que era para tanto, pero es verdad que yo hice un trabajo estando en la facultad y entrevisté a Pedro, a Querreta, a Manterola, a Isabel Baquedano, y bueno, pues hice un trabajo con aquello, ¿no? Con aquellas entrevistas y así, ¿no? Entonces me di el capricho de estar con ellos. Con Pedro ya lo tenía fácil porque ya estaba en Baracaldo cuando él iba a exponer por allí, etcétera, ¿no? Pero bueno, de paso pues como que establecí ese contacto ya desde allí, de ese Baracaldo, ¿no? Un poco con, bueno, pues con artistas de aquí, ¿no? Y aquel trabajo como que allí gustó mucho. Yo supongo que también influido por todo esto, por esta influencia de estos pintores, de esta generación, de este estilo, un poco de este concepto también, ¿no? Que hay en su pintura, y de pintar lo cotidiano, lo cercano. Yo pintaba pues a la gente que me encontraba en la calle, gente a veces conocida, a veces menos conocida, pero que, bueno, pues de alguna manera pues me posibilitaba el hacer este tipo de escenas, ¿no? Yo en Pamplona, claro, ya digo, aquí sigo, claro, yo me enamoré de una pamplonica que está aquí, y ya me casé, ¿no? Con ella, y entonces ella aparece ahí, ya es el primer, uno no es el primero, pero bueno, de un cuadro en el que aparece, ya va apareciendo por ahí en algún cuadro. Con este cuadro
y vuelvo a Pedro Salaberry, que estaba en el jurado de un concurso en el que yo presenté este cuadro, en San Adrián. ¿Te acuerdas de este? Pues me hicisteis un comentario, estabais Javier Manzanos, estaba no sé quién más, estaba en el jurado y tú. Y gané el primer premio de ese concurso. Y con este cuadro que anda por allí, está ese hotel cerró, pero creo que está en algún otro. Y me hicisteis un comentario, me dijisteis, es un cuadro estupendo porque se ve una pincelada suelta, una pincelada fluida, una pincelada suelta y demás, ¿no? Y a mí ese comentario me gustó mucho y yo quería incidir ahí, yo quería soltar mi pincelada y bueno, pues ganar en frescura, en fluidez y bueno, pues un poquito ir ganando en la soltura a la hora que vas pintando, ¿no? Ser cada vez más suelto, más ágil. Yo hacía como una especie de polípticos donde unía pues varios elementos, algunos pues figura humana, que era como, era y sigue siendo, ¿no? Pues uno de mis temas favoritos, ¿no? La figura humana, pero luego le añadía estos otros temas, como de lo cotidiano, pero también de lo misterioso, ¿no? Una fruta, una vasija, una máscara africana, que para mí tenían como su sentido todos ellos, los 4 elementos, así pues ordenado de alguna manera, que compositivamente también era un ejercicio, etcétera, ¿no? Ya cuando a partir del año 2008 Ana, mi mujer, empieza a ser modelo habitual, para mí pues ya aparece, por ejemplo, aquí, ¿no? En cuadros en los que, bueno, sigue estando de espaldas. Durante un tiempo yo trabajé también esa convivencia en la escala entre figuras pues bastante grandes, bastante agigantadas, y otras muy pequeñitas. Me fascinaba mucho la contemplación de la calle. Recuerdo desde el Pompidou, por ejemplo, subiendo las escaleras y mirar a la plaza, y bueno, en cualquier edificio, ¿no? Miras a la calle y las personitas ahí pequeñitas se convierten en una mancha que, como proyectan un poquito de sombra, como hace Juan Genovés, ¿no? Proyecta un poquito de sombra y entonces pues se convierte en una figura, ¿no? Y esa vida en la calle me gustaba mucho, por eso hacía como esa convivencia de escala, ¿no? Una figura gigante, otras pequeñitas, pero forman parte de lo mismo, que es la ciudad, la vida, la gente. En el año 2010, lo sé porque no porque tenga buena memoria, sino porque está ya apuntado, yo creo que Pedro también fue iniciativa tuya, me parece, ¿no? En el Gayarre, o andabas tú por ahí, en el Gayarre una iniciativa de trabajar a partir de una obra de teatro, que nos invitaste a varios artistas a participar y nos asignabas una obra de teatro. Y a mí me toca 6 personajes en busca de autor. Claro, yo pues, la leí, y entonces hice ese diálogo entre la figura humana y las pequeñas personitas, un poco como aludiendo que el espacio de abajo es un espacio pues de convivencia, de ciudad, público y demás, pero luego de ahí se destaca la persona, ¿no? Ya con mayúsculas, con otra dimensión, con otra autonomía, otra independencia, el fondo liso. Y para mí eran pues los 6 personajes de la obra de teatro, pues ahí representados entre gente conocida a la que pedí posar, y donde está además Ana también, ahí en la... aquí, bueno, este seguramente es mi cuadro más famoso. Me fastidia un poco que desde el año 2013 no haya vuelto a hacer un cuadro tan famoso como este, pero realmente se acaba de publicar un libro, el otro día lo presentaron, que para hablar de mí han utilizado este cuadro, en el libro de arte contemporáneo navarro, que lo han escrito varios autores. Es un cuadro que, bueno, pues representa a mi mujer. Estuvo por primera vez en el año 2013 en una exposición en el Sario de la Universidad Pública.
se titulaba La escala de los ángeles, aquella exposición, y yo hacía un juego de escala en cuanto a los tamaños. La escala de los ángeles, ¿no? Como aludiendo a que vete tú a saber cuál es la escala de los ángeles. Y por eso esta cara, que es agigantada, porque es un cuadro pues, de casi 2 metros, por lo tanto esa monumentalidad, ese agigantamiento, un cuadro que lo hice con bastante, al mismo tiempo bastante rápido, bastante visceralmente, yo creo que con una decisión bastante... Bueno, bastante en el momento que me llevó a este puerto, ¿no? A este final. El cuadro se expuso en aquella exposición. Luego en la Ciudadela recuerdo que un periodista me escuchó un comentario y luego sacó un titular que yo creo que alimenta la leyenda del cuadro, porque el titular era ya no me importa envejecer, que es lo que Ana me dijo cuando vio el cuadro. Por lo tanto, yo lo conté, aquel periodista me escuchó y lo sacó como titular. Yo no lo había sacado como titular, pero bueno, el caso es que, bueno, pues tiene algo, ¿no? Tiene algo de, yo qué sé, de monumental. Luego, pues hay pues pequeños guiños. Este es contemporáneo, es del mismo año, también es una acuarelita, no es tanto boceto. Yo normalmente no trabajo haciendo bocetos previos y luego voy al grande, voy directamente al grande, para bien o para mal, y muchas veces, como el tema no se me acaba en una sola mirada, vuelvo a ese tema y a lo mejor digo, bueno, pues si lo he hecho en grande, ahora lo voy a hacer en pequeñito, o lo he hecho con unas técnicas, ahora lo voy a hacer con otras, más acuarela sobre papel en este caso, o incluso es otra imagen, pero es el mismo concepto de perfil. Es un concepto bastante clásico, ¿no? El del perfil clásico, renacentista, etcétera, ¿no? Que por cierto aquí, sin ser consciente, en el momento de que luego el círculo iba a formar una parte de mi obra también, pero bueno, aquí ya la imagen está enmarcada en un círculo. Esto me di cuenta después, ¿no? De repente aquí pasa una cosa. En aquella exposición del Sario, Pedro, me dijiste una frase, y voy a utilizar palabras textuales, perdón por la palabrota, me dice, tú tienes ganas de dar una hostia a alguien, me dijo. Porque era una exposición muy, bueno, con un tratamiento diferente. Se habían dado la vuelta, ya no estaban de espaldas, es decir, ya están de cara, un poco como diciendo, aquí estoy yo, ¿qué pasa?, ¿no? Este cuadro que está ahí, está en la fábrica de gomas, pues es un cuadro que tuvo una segunda vida, luego vamos a hablar de esa segunda vida a través de la película, pero bueno, es de esa época, es el año 2013 cuando yo hice aquella exposición jugando mucho con la mancha. A mí me interesaba mucho, siguiendo aquel consejo, aquella estela de soltarse pintando, de aliarse con el azar, con la mancha, con el accidente pictórico, y entonces, bueno, me gustaba mucho buscar la fluidez, trabajar con el agua, con la figura quizás menos acabada, y trabajar más la mancha, ¿no? Ahí me fui encontrando muy cómodo. Me fue fascinando cada vez más ese trabajo y esa vía, ¿no? de investigación. Antes he comentado como algunos temas yo a veces los reviso, igual vuelvo a ellos, y en algún caso, como fue este, incluso vuelvo con 10 años de diferencia a reinterpretar mi propio tema. Cojo 10 años después y digo, bueno, vamos a volver a hacer este tema, ¿no? Ni mejor ni peor, sino bueno, pues de una forma un poquito diferente, con una decisión pues un poco diferente cromática, atendiendo más a determinados detalles, menos a otros, etcétera, ¿no? Bueno, sin ánimo de comparar, de que sea mejor o peor, pero bueno, que a mí me apetece a veces pues coger tiempo después y recuperar alguno de aquellos temas que tenían su poética o su misterio.
Este es el cuadro que en la película Bajo terapia, la que se rodó aquí, ahora voy a hablar un poquito más de ella, sirve de excusa. Estaba colgado aquí en la película, pues Eva Huarte, la actriz, se acerca a él y dice, esto es un úrculo, porque Eduardo Úrculo era un pintor de Madrid que se caracterizaba por pintar sombreros, maletas y demás, ¿no? Sombreros. Así que se acerca y dice en la película, ¿es un úrculo? Ah, no, es un Fermín Alvira. Un guiño que Gerardo Herrero, el director de la película, tuvo a bien conmigo y con mi obra, el nombrarme en la película a cuenta de este cuadro. Yo lo titulé Los novios en cualquier lugar porque este cuadro lo hice para el Gustavo de Maeztu, para una iniciativa que en ese año, yo creo que era el 16 o por ahí, Camino Paredes me invitó a hacer una cosa muy bonita, que fue, luego en el Gustavo de Maeztu expuse de forma individual, de forma ya convencional, pero en aquella ocasión era un diálogo entre mi obra y Gustavo de Maeztu. Era meter mi obra con la de Gustavo de Maeztu. Se colgó en las paredes al lado de las de Gustavo de Maeztu, ¿no? Y hay un cuadro de Gustavo de Maeztu, dos, que se titula Los novios de Vozmediano, que es un hombre y una mujer cogiéndose uno al otro, y por eso estos son los novios de Vozmediano, no, de cualquier lugar, porque es una imagen bastante universal, que yo me la encontré en Madrid, pero podría ser de cualquier otro sitio, ¿no? Y esa misma idea me llevó, incluso posteriormente, ¿no? Pues también, pues esto es un encargo en realidad, la imagen ya me venía dada, pero bueno, me recuerda un poco el tratamiento, el beso, etcétera, ¿no? En esa línea de trabajo de las figuras, la figura humana, bastante desmaterializada, con la pintura muy diluida, yo muy influido por la acuarela. Yo en el año 2010 nació Marina, pues en el 9 dejé de utilizar disolventes y experimenté con el óleo al agua, que sigo utilizando, y bueno, eso me permite pues diluir mucho, trabajar mucho con el agua y parecerse más el óleo, llevármelo más al terreno acuarelístico, muy ligero, veladuras. Yo veía que ahí poco a poco cada vez iba encontrando más ligereza en las figuras, cada vez se desmaterializan y bueno, van siendo pues como muy transparentes, muy dibujísticas y muy poco grávidas, ¿no? Muy ingrávidas. A mí eso me interesa mucho, me apetece mucho hacer imágenes que no pesen, sino que tiendan a elevarse un poquito. No sé si es por una ambición espiritual, yo creo que sí, o porque me gusta más, ¿no? El tema del retrato es algo que siempre me ha fascinado, siempre he cultivado y que de vez en cuando me encanta volver a él, muchas veces o normalmente es por encargo. Pero es bueno, pues uno de los géneros pues más fascinantes, ¿no? Que os voy a contar, el llegar ahí a capturar la esencia de la persona a la que estás retratando. Eso es todo un desafío muy difícil pero muy bonito, y bueno, pues con diferentes formatos, conceptos, a veces es gente que está, que no conozco, eso daría mucho para el análisis también, pero en cualquiera de esas variantes siempre es fascinante, porque es como ya no tienes camuflaje posible, ya no tienes el vestuario, la pose, el que está caminando, el que tal, no, ahí ya te enfrentas al encuentro, ¿no? A ese encuentro con la cara, ya no está de espaldas, algún retrato de espaldas también he hecho, pero bueno, esa cara también me parece pues todo un aliciente, ¿no? El ir y decir, bueno, pues esa es Ana a la izquierda, Marina, nuestra hija, a la derecha, con una cierta desmaterialización ahí también, ¿no? en la interpretación del cuadro de Marina. A mí siempre me ha interesado el paisaje, aunque estoy enseñando todo figura humana. Digo, bueno, pero el paisaje siempre ha formado parte también de mi pintura.
Siempre he pintado paisaje, montaña, mucha montaña, porque yo tengo la experiencia, la suerte y la experiencia de haber ido también con mis padres a la montaña, y bueno, pues yo pintaba la montaña. Incluso recuerdo en Zuriza y demás, pues ir con los caballetes. Yo tenía un kit de materiales allí y a veces me iba por ahí a pintar del natural, ¿no? Luego ya empecé a pintar la ciudad, ahí ya cambiaba un poco el rollo, ¿no? O la arquitectura, y bueno, pues ahí yo iba un poco investigando también, ¿no? Pues la naturaleza, la ciudad, tal, cómo representamos una cosa a la otra, pero siempre es un género que nunca lo he abandonado, y durante un tiempo lo he hecho menos, lo he cultivado menos, y estoy volviendo, o sea, no me he desenganchado, porque estoy volviendo, estoy recayendo en el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre me ha interesado, ¿no? Pues esa forma de capturar la luz, yo qué sé, los árboles. Aquí empezaba a investigar, a experimentar mucho con el esgrafiado, rayando pues los árboles, las huellas, metía tinta, combinaba técnicas. Bueno, pues hacía un poquito ese tipo de... Bueno, algunos de esos cuadros tampoco son tan antiguos. Por ejemplo, este de la carretera, que es un homenaje a mis viajes a Tafalla, ida y vuelta, y bueno, pues que veo ese paisaje, y tampoco es tan antiguo. Ese cuadro estuvo en la exposición de Barasoain del año 24, que no hace tanto, ¿no? Hay una exposición para mí bastante importante. Yo tengo como una serie de hitos expositivos que considero que han formado parte de mi trayectoria, porque esas exposiciones me han supuesto algo, me han supuesto mirar mi obra de otra manera. Hay otras que no, que igual han pasado más sin pena ni gloria. Hablo para mí, no hablo ni comercialmente, ni a nivel de importancia del espacio. Igual hay otros espacios más glamurosos, más importantes en los que yo haya podido exponer, pero al final, donde tú sientes que aquí ha pasado algo que me ha obligado a mirar mi obra de otra manera, o incluso que me ha llevado a otro camino. Eso me pasó con El Puente de la Vida, una exposición que hice en el Batán de Villava en el año 2018, por una cuestión muy racional. Mi padre empezaba el proceso de quimioterapia, y la víspera yo dije, a ver cómo le llevo a la Aitá, qué excusa tengo mañana para llevarle por ahí a algún sitio, ¿no? Y esa noche me inventé la exposición y dije, ya sé, le voy a decir que voy a hacer una exposición de puentes del río, que sé que es un tema que a él le va a gustar, y vamos a ir a fotografiarlos para yo poder hacer esta serie de puentes que finalmente expuse en el Batán de Villava en el año 2018. Totalmente terapéutico, ¿no? el tema. Otra exposición, que fue antes y después, fue La ausencia del cuerpo. El título ya lo dice todo con lo que os estoy contando, porque esto ya se inaugura el 19 de febrero, 2 meses después del fallecimiento, clavados, de mi padre. Y en la Puerta Gótica me había invitado Nacho Perlado, director de este espacio, a exponer en esta exposición. Yo abandoné lo que estaba pintando un tiempo, y esto no es algo que lo suelo hacer, pero un tiempo antes lo abandoné. Y empecé otra vía de trabajo, la vía abstracta. Ha sido la primera vez que expuse cosas de este tipo. Este círculo yo lo había tenido en una exposición en la Ciudadela previamente, una exposición que se titulaba Fluidez, todavía en vida de mi padre, en el año 2018, y yo este círculo ya lo puse allí, aunque la exposición era figurativa, pero este circulito estaba. Por eso le llamo el primer círculo, es un título puesto a posteriori. Pero lo llevé a esa exposición de la Puerta Gótica, lo llevé con una pieza a la izquierda que pertenecía a mi padre, y en aquella exposición yo llevé círculos. Fueron los primeros cuadros
que yo hice, cuando digo tras el fallecimiento de mi padre, estoy hablando de esa noche. Esa noche yo pinté esto. Es decir, era un método de trabajo muy visceral, totalmente inconsciente, yo no tengo ni idea por qué hice esto. A posteriori ya le he dado una conceptualización al tema del círculo, que ya podemos hablar como 2 o 3 horas a cuenta del círculo, pero esto ha sido una reflexión a posteriori, como al menos en mi caso suele suceder en la mayoría de las cuestiones, que las pienso a posteriori, ¿no? Pues tú vas haciendo y de repente, como hoy, que te obligan pues a pararte un poco y repensar lo que estás haciendo, y dices, bueno, pues ¿por qué yo hice estos cuadros con ese círculo? Bueno, había un cuadro, no es la primera vez, la única vez que he hecho eso, donde en la parte de abajo había un AP bordado por mi madre, que también está aquí, que es, bueno, pues ella me da sábanas para que use de trapos, y yo de repente me encuentro con su obra, con su AP bordado, y digo, esto no lo puedo tirar, esto es algo, ¿no?, que tiene que pasar al formato obra de arte, ¿no? Tenemos que hacer como un trabajo en equipo, como una obra, pues ahí con el círculo y el AP Alvira Palacios, que son nuestros apellidos, ¿no? Y en aquella exposición de los círculos había un pequeño guiño figurativo donde yo desmaterializaba de una forma pues así de evidente, ¿no?, la figura humana. Es el cuerpo humano pues fragmentado, desmaterializado, diluido. Otra exposición que es importante para mí y que hizo que esta casa en la que estamos, pues para mí ya sea como prolongación de mi casa, lo vamos a decir así, la Escala de Jacob, en la fábrica de gomas. Era una exposición en la que yo me permití y se me permitió, incluso se me alentó, también a experimentar e incluso con los montajes. Aquí, en esta parte, estaba colgada, bueno, aquí se ve en esta obra, que ya veis que mide pues más de 2 metros, y estaba colgada aquí. En el aire, no tiene bastidor y por lo tanto pues era una tela flotando. Yo era como intentar conseguir todavía más, para mí seguía siendo y sigue siendo esa ambición espiritual, esa desmaterialización, y que el cuadro no pese, incluso físicamente. Le quito el bastidor, nunca lo tuvo, porque lo pinté ya con la tela sin bastidor, es el formato más grande, ¿no? Y además colgado, flotando, así elevándose. Por la parte de atrás, cuando lo mirabas desde aquel lado, se veía esto, que para mí era la escala de Jacob, es decir, una escalera, una escala por la que los ángeles transitan y comunican el espacio terrenal con el espacio celestial. Eso es el arte, eso es la pintura, ¿no?, para mí. Mientras la exposición de la Escala de Jacob, viene aquí el equipo de rodaje de Bajoterapia, que espero que todo el mundo haya visto, y si no ya la estáis buscando en Netflix, que está. Y bueno, de esto Alberto podría dar una conferencia al solo sobre la inmersión en el rodaje de esta película, pero bueno, realmente pues fue una experiencia muy intensa, muy potente, muy bonita, porque tuvimos mucho contacto pues ahí con los actores, etcétera, con todo el equipo de la película. Eva Ugarte fue la que dijo, esto es un úrculo, no, un Fermín Alvira, ¿no? Así que ya es como que le tengo especial cariño a esta actriz, ya solo porque ella es la autora de la que dice mi nombre en la película.
Sucedieron cosas muy bonitas, como ese guiño que Gerardo Herrero, ¿no? Pues quiso hacer a mí o a mi obra, y que incluso Alessandra Jiménez, pues tú, Alberto, me contabas eso, ¿no? Que ese día hasta le retocaron el peinado para que se pareciese al cuadro de Ana, al famoso que os he dicho antes, ¿no? Que hemos visto antes, que estaba colgado allí, y hay una especie de diálogo, ¿no? Entre, la verdad que el director pues le sacó mucho provecho, mucho jugo a la obra, ¿no? Fue una experiencia bonita. Hice una obra exprofeso para la película, que me la pidieron porque estaba la azul grande, que la vieron y me pidieron una del mismo tamaño roja, porque querían jugar con los fondos para determinadas escenas y provocar una emoción diferente en función del color dominante de la escena, etc. Yo siempre digo, es una película que hay que verla dos veces, una para ver los cuadros y otra ya para ver la peli. Que la peli está muy bien, no vamos a hacer spoiler de la película porque hay que verla hasta el final. Una película además que ha tenido mucha repercusión internacional, incluso premio, nominada a los Goya, etc. Bueno, tirando del hilo de la exposición en la fábrica de gomas, pues allí estaban, y algunas de las obras que estaban en la exposición aparecen en la película, otras no, otras se cambiaron. Esta, por ejemplo, estaba en la exposición y también estuvo en la película. Era un tríptico que ya había hecho por invitación a posteriori, también de la Puerta Gótica, del tríptico de la Divina Comedia. Era una recreación en torno a ese tema de la Divina Comedia. El tema de los polípticos, que yo ya, si os acordáis, ya venía haciendo, pues yo lo continué haciendo, los trípticos, polípticos, incluso alguno como este, con las puertecitas móviles, que se cierra y se abre, y cuando lo cierras aparece otra imagen, etcétera, ¿no? Y eso me posibilitaba además una cosa que yo en estas fechas ya estaba pues haciendo convivir lo figurativo y lo abstracto. Y este formato para eso ayuda, porque la parte central es figurativa, las laterales abstractas y ya está, ¿no? Y algunas de estas obras estaban en la exposición, algunas aparecen en la película, otras no, pero bueno, en la exposición estaban un poquito al hilo de aquella exposición o de aquella época de bajoterapia y etcétera, pues surgieron también pues otros encargos, otros cuadros, pues ha sido un cierto tamaño y de una temática que me permitía, también por el concepto del encargo, trabajar con ese inacabado, ese juego donde la materia de repente se desvanece, desaparece. Este cuadro está en Santander. Continúo haciendo círculos. Yo veo que el círculo no me desaparece, sino que continúa siendo recurrente. Me pongo a pintar, aparecen círculos. En esta exposición pues había varios de estos círculos, etcétera, que bueno, poco a poco voy pensando en ello, en los círculos, en el sentido. Ya llego a una serie de conclusiones que tienen que ver con la santidad. Siempre en la iconografía cristiana se ha utilizado como nimbo, ¿no? Como símbolo de santidad. Es lo eterno, es lo infinito, no se apoya, es liviano, en fin, tiene pues muchas interpretaciones, ¿no? El tema del círculo. Yo en algún momento soy consciente de que el círculo está compitiendo con el fondo y trabajo las veladuras. Las veladuras es pintar transparente. Eso me permite que en una primera mancha en la que hay un momento bastante caótico, bastante visceral y bastante terapéutico para mí, cuando estás en mala leche, pues lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Esa parte de manchar, de volcar, ¿no? la pintura sin preocuparte, ¿no? Y luego ya, cuando quiero encima pues poner el círculo u otra imagen, claro, esa mancha inicial igual chilla mucho, ¿no? Y entonces la velo, hago diferentes veladuras,
veces, una o varias, que son las que me permiten ese diálogo entre lo caótico y lo racional, lo visceral y lo racional o lo ordenado, ¿no? del círculo, etcétera, ¿no? Y también jugar, pues, ya sea con el color, etcétera. Esto fue la portada y el interior de un CD de un grupo de música cristiana, Rúa, que me pidió una imagen para el CD, y entonces está este círculo que encaja muy bien además con el formato CD. En la exposición que hago en el Gustavo de Maeztu en el 23-24 se titula Campos en Resiliencia, porque yo para esa exposición destruyo algunas obras y en algunos casos las vuelvo a construir con una intención no de arrepentimiento, sino de hacerme consciente de que estoy sometiendo a mi propia obra a una destrucción bastante violenta en algunos casos. En verano, que tengo más tiempo y me dedico a limpiar, a hacer limpieza y a decir, este cuadro no va a pasar a la historia, no me lo va a pedir en la Reina Sofía, fuera. Lo destruimos, ¿no? Entonces, en ese proceso de destrucción, a veces te quedas con un trozo en la mano que dices, ostras, mira tú que este trozo me está diciendo algo más allá de cuando estaba entero el cuadro, ¿no? Y entonces ahí me vino un ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con la resiliencia y con un paralelismo, una metáfora que yo encontraba cuando trabajo con diferentes colectivos en talleres de arte-terapia. Si somos capaces de reestructurar la imagen y darle un sentido nuevo, no disimulando las cicatrices, no, al contrario, dejándolas evidentes, pero como parte del proceso, del trabajo, voy a ofrecer una lectura nueva sobre esa historia. Ahí está la metáfora terapéutica, ¿no? Que a veces lo he empleado además y así bastante directamente y es muy interesante. Cuando haces esto con abstracción no pasa nada. Cuando lo haces con un cuadro de tu mujer ya cambia la cosa. Y dice, ostras, qué fuerte, ¿no? Estoy rompiéndole a Ana. Pero bueno, al final la cicatriz, además es una cicatriz real. A mí me gusta mucho que ahí salga el pelo, el fleco de la tela, ¿no? Porque así se nota que está rasgado y que es una cicatriz real, ¿no? Como ese acto violento, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el Gustavo de Maeztu se quedó con este cuadro, que es yo someto a este trabajo, a este ejercicio de resiliencia, se lo someto a los círculos, ¿no? Entonces ya ahí encuentro como la unión de aquellos dos, grandes temas que últimamente me estaban interesando, ¿no? El círculo y la fractura, la cicatriz. Hay una técnica kintsugi, ¿no? Ahí tenéis la palabreja, ¿no? Que es, en Japón se restaura no disimulando la fractura, sino dorándola, de tal manera que ese objeto, un cuenco que se ha caído y se ha roto, adquiere una lectura nueva, incluso un valor nuevo, porque ahora tiene oro, antes no lo tenía y ahora lo tiene, y a veces hasta es más bonito cuando se ve con las cicatrices, etcétera, ¿no? Eso se llama kintsugi y por eso, utilicé un poco ese concepto, me vino a posteriori, como todos los pensamientos y reflexiones, me vienen un poco a posteriori, pero de repente me doy cuenta, pero si yo aquí estoy haciendo kintsugi, ¿no? Estoy haciendo un poco la técnica esta que hacen los japoneses, ¿no? De no disimular, sino integrar de otra manera. Bueno, ahí ya conecto con año 2024, etcétera, ya con fechas más recientes. Una exposición en la Sociedad Cultural La Valdorba de Baransoain que se titulaba El Horizonte Refugio, del año 2024, tuvo por cartel este cuadro y allí me permití llevar este tipo de obras y también hacerlas convivir con obras figurativas.
Fue una exposición también que nuestros hijos, por ejemplo, recuerdan mucho, porque fuimos mucho y entonces era también la vivencia pues con el pueblo y con... aquí estáis algunos de los responsables también. Y ese dorado es pan de oro de verdad. Otra cosa es que los quilates, el pan de oro que usamos ahora, pues los quilates se los han enseñado de lejos, pero bueno, es pan de oro. Bueno, pues es una forma también de que la cicatriz, pues la huella no sea perfecta. Se rompe, el pan de oro se rompe, hace un poco lo que quiere y bueno, pues al final pues queda la cicatriz como queda. Es muy difícil, ¿no? Hay que hacerlo con una precisión de cirujano, cosa que yo no me empeño en hacerlo así, sino, bueno, venga, pues una cicatriz así, que bien agrede toda la superficie, o no, o solamente una parte. En algunas ocasiones hay una cierta estructura de paisaje, es decir, una línea de horizonte, pues una cierta línea horizontal o incluso una estructura de paisaje que el dorado viene a negar esa posibilidad de 3 dimensiones de paisaje, ¿no? Algo así como hacía Lucio Fontana, ¿no? Que cogía el cúter y rayaba y rasgaba las telas, ¿no? Un juego un poquito parecido. Esta obra estuvo colgada aquí, también en la fábrica de gomas, en la exposición de Pantona, en el año 2024, una exposición que el hilo conductor era el rosa, el color del rosa, ¿no? Y bueno, pues esa línea de horizonte que a veces está, a veces no, a veces un poquito, pero no en todo el cuadro, es un recurrente que me ayuda a poner un poquito de orden y de equilibrio en la composición, pero luego jugando siempre con esa cicatriz. A veces atraviesa todo el lienzo, otras no, se queda solamente en el centro o lo que sea, ¿no? Pero voy jugando con eso. La última exposición que yo hice en Cizur, en la Casa de Cultura de Cizur, en octubre, se titula Fragmentos de Castalia, que es como he titulado esta charla, por aquello de que es la última exposición y de que Castalia es la fuente de las musas. Por lo tanto, bueno, pues es el anhelo de beber de aquellas aguas que garantizan la inspiración. En Fragmentos de Castalia, que es el título de la exposición, estaba este cuadro, donde en una visita a los flits de Zumaya, los cortes de la roca, de repente sale un poquito el sol y pega un brillo en un corte de la roca espectacular, ¿no? Ahí vi el cuadro, ahí volví y dije, esto hay que pintar, ¿no? Esto hay que hacer algo, pero entre figurativo y abstracto. No es que quería pintar los flits, para eso hubiera utilizado otra técnica. Quiero acercarme a la abstracción o seguir en ella. Es decir, un poco ahí jugar a veces con más ambigüedad, otras con menos. Por ejemplo, pues aquí aparece un trocito, pues un vestido de Balenciaga, que parece que puede ser un homenaje, porque en una visita al Museo de Balenciaga, pues bueno, la verdad que me pareció pues muy sugerente trabajar un poco sus estampados, sus formas, etc. Y en aquella exposición, bueno, está este título, dice Serie Soledad, que suena muy triste, muy melancólico y tal, y a mí este juego me encanta, porque la gente dice, ¿qué pasa, no? Que te sientes, ¿no?, en soledad y tal. No, es un homenaje a Soledad Sevilla. Que Soledad Sevilla se llama Soledad, pero tiene una pintura maravillosa que a mí me fascina, y que el verano pasado vi una exposición suya en el Reina Sofía y salí absolutamente enamorado, ya lo estaba antes, de su pintura. Me parece una delicia como pintora. En esa exposición estaba también El Ángel de Gurs, este cuadro, que es fue cartel de la exposición. Esto viene de una visita que yo hago al campo de concentración de Gurs con una serie de jóvenes, con un grupo de jóvenes. A mí se me pide hacer unos talleres con ellos para trabajar el tema de la memoria, del grupo de adolescentes con el que íbamos, de la memoria del lugar, ¿no?
Yo acompañé, ahí trabajé veladuras, son todo veladuras, es el caos que se va velando, igual que el paso del tiempo va haciendo pues, con los lugares, con los dolores, etc. Lo acompañé de una acuarelita, esa acuarela que es la enfermería de Gurs, del campo de concentración, es la única casa que se conserva original de lo que fue el campo, hay un cementerio, un memorial, entonces ahí añadí algunos nombres, los que yo leía en el cementerio, un cementerio dividido entre judíos y republicanos españoles, muchos vascos, ¿no? Ahí en el cementerio. Pero no abandono lo figurativo, no abandono la figura humana. Y yo cuando estoy preparando la exposición de Cizur, digo, tengo una serie fantástica, abstracta, que puedo hacer una coherencia y, chico, casi sería tu primera exposición coherente. Joder, hazlo, ¿no? Hazlo, haz una exposición coherente por primera vez y lleva todo dentro de la misma serie, de la misma línea. No lo puedo evitar, no lo hice. En una de las paredes llevé este cuadro y este, que a su vez este cuadro es una revisión, pero totalmente nuevo. Aquí no cogí el mismo, sí la misma modelo, pero no la misma imagen estrictamente, sino que hay un cambio, ¿no? Pero es verdad que que me apetecía volver a esta idea, a este concepto, a este perfil, a esta idea clásica del perfil, etcétera, etcétera, y trabajar, pues donde estoy ahora, con mis veladuras, con mis manchas, con mis veladuras, etcétera, pero volviendo a la figura humana, porque veo que me pide que la necesito, ¿no? E intento que haya un diálogo, una defensa entre lo figurativo y lo abstracto. Para bien o para mal, porque ya sé que a veces esto puede o despistar o puede no ser bueno para mí, y yo qué sé, igual comercialmente, vete tú a saber lo que es bueno a ese nivel, con lo cual tampoco me preocupa demasiado, yo lo hago porque me lo paso bien. Al lado de este cuadro pongo una acuarelita pequeña, hecha a posteriori, no es un boceto, sino que es una acuarela en la que pongo alguna reflexión que viene de algún cuadro clásico, yo no lo puedo evitar, siempre estoy con Ghirlandaio en la cabeza cuando pinto este cuadro. Yo doy clases de arte, ¿no? Entonces, claro, estoy todo el día pensando o en el Renacimiento, o en el otro, o en artistas, o en la historia del arte. Y eso, pues, están por aquí. No es que yo sea consciente cuando hago el cuadro. Yo nunca digo, voy a hacer un cuadro como el de Ghirlandaio, no. Pero hago el cuadro y digo, toma, pues si Ghirlandaio ya hizo, ¿no? Entonces, pues pongo ahí un poco, arte. Si tan solo pudieras representar el alma y el carácter, no habría una imagen más hermosa en la tierra, que es una frase de un cuadro de Ghirlandaio que está en el Thyssen. Este cuadro se titula Simonetta, por Simonetta Cataneo. ¿Hay aquí alguien del aula de la experiencia de segundo? Pues ya sabéis quién es Simonetta Cataneo. Estos días hemos estado hablando de ella en clase, ¿no? Y bueno, pues la parte figurativa también del paisaje, que es evidente que ya desde antes pues me iba interesando pues tanto la figura humana como el paisaje. El mar se ha ido apoderando cada vez con más protagonismo de mi obra, ha ido siendo un motivo pues cada vez más recurrente, y bueno, pues tanto en óleo como en acuarela, normalmente en formatos pues más o menos pequeños, como pueden ser estos, necesito, de vez en cuando hay que pintar el mar, de vez en cuando hay que pintar el mar, eso es como necesario, ¿no? Yo suelo participar en el Open Mercado del Museo Gurz, en Logroño, en La Rioja, en Nagoncillo, y ahí este año pinté esta acuarela, la pinté allí, la pinté in situ, que es muy bonito, porque la gente debe pintar y es una experiencia muy bonita. Yo lo suelo hacer en las clases de acuarela, ya me ven pintar. Y últimamente pues estoy muy interesado en las ciudades y estoy recuperando
aquel tema que yo ya había tocado hace muchos años, que durante muchos años no he hecho nada, y estoy volviendo a él con la acuarela. Con la acuarela, normalmente, bueno, pequeño formato, unos formatos un poquito mayores, pero la acuarela nunca es demasiado grande, lo cual es bastante cómodo de trabajar y, bueno, pues a veces utilizo el rotulador, a veces hago obras en la calle, algunos dibujos en la calle, que siempre es algo que me gusta mucho practicar, aunque ya sea solo como práctica, ¿no? El salir a la calle, salir a la ciudad, Pamplona tiene rincones maravillosos para poder, bueno, pues dibujar del natural, ¿no? Y luego, pues hacer pues acuarelitas o ese mismo dibujo, pues algunas un poquito más grandes, otras menos. Siempre son ciudades que yo he estado, que son fotos mías, porque siempre yo nunca cojo fotos en internet, siempre son fotos mías y son ciudades que me dicen algo, o porque he ido de viaje con mi familia o porque son cercanas, pues como el caso de Estella o el caso de Pamplona, que por supuesto pues es recurrente también en mis acuarelas, ¿no? Pamplona, Navarra, un poquito en general. Voy a ir terminando, sé que tengo que ir terminando, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño inciso, os quiero enseñar, aunque es muy pequeñito, os voy a enseñar un cubo que me he preparado cuando estaba preparando esta charla, en esa obligación que decía Pedro a pensar en ti mismo, ¿no? en tu dedicación al arte. Este es un cubito que hizo mi padre, es de cartulina, no tiene, pero bueno, hizo varias formas en cartulina que yo las utilizo para dibujar, incluso en algunas clases, y hoy he cogido este cubo y he dicho, mira tú, tiene 6 caras. Son las 6 cosas que yo en un papel en sucio me he anotado que tienen que ver con mi dedicación al arte desde perspectivas diferentes. Pero todas son el cubo rojo, todas son el arte. Una faceta, pintor, restaurador, gestor, profesor, ya vuelvo a pintor, espectador y la sexta, arteterapeuta. Son 6 ocupaciones que a lo largo de mi trayectoria, pues unas han ido ocupando más en algunas épocas, otras más en otras, pero que todas forman parte de mí, de mi formación, de mi actividad y de mi dedicación al arte. Cuando me preguntan, ¿y tú vives el arte? Por supuesto, aquí está. ¿Vives de tu pintura? La pintura forma parte de mis ingresos, afortunadamente. Puedo decir que es así. Pero bueno, no viviría solo de vender cuadros, vivo de todas estas caras. ¿Cuál me gusta más? ¿Cuál me satisface más? Bueno, hay algunas que pues la de restaurador la tengo bastante aparcada, eso considero que forma un poquito más parte de mi ocupación anterior. Pero bueno, yo qué sé, gestor. Actualmente soy comisario del proyecto Fluxo del Gobierno de Navarra. Es gestión. Aquí en esta casa, ¿no? Con Alberto, pues solemos también colaborar un poco a ese nivel de gestión, ¿no? del arte. Soy pintor, soy profesor, ¿no? Aquí del aula de la experiencia, pues ya profesor de historia del arte y de pintura, ¿no? Pues a veces cogemos pinceles y nos ponemos a pintar. Que también hay que aprender a hacer eso, pero también a ver arte. Yo soy espectador y esta es una faceta de mí que no me olvido de ella. Yo quiero ir a los museos y eso es algo, a los museos, a las salas de exposiciones, galerías, a los estudios de mis amigos que me dejan ir, y arteterapeuta. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo mi relación con los museos, pues bueno, yo trabajé en el Guggenheim en Bilbao, colaboro con varios museos a día de hoy,
tengo la suerte de, a través sobre todo de los grupos a los que imparto clase, la Asociación Minertea de Tafalla, la Asociación Jaquite, el Aula de la Experiencia, pues que me piden ir a museos, y pasado mañana nos vamos a Vitoria, y bueno, pues hago de guía de esos museos, y es una gozada, es una experiencia maravillosa. A mí me pones delante en el Prado, en el Thyssen, en la Galería de las Colecciones Reales, en el Bellas Artes de Bilbao, de Vitoria, me da igual, el museo que sea, te pones allí y es una gozada. Como John Brayley era el nombre del restaurador que restauró las Meninas, que no cobró por ello porque dijo: a nadie le pagan si va al paraíso. Pues a mí me pasa lo mismo. No digo que no me pagáis las salidas a los museos, pero que es un auténtico lujo, ¿no? Ahí estoy en el taller de restauración del Museo del Prado. Ese es el Museo Gargallo, el Thyssen, Artium en Vitoria. Ese es el Museo de Bellas Artes, el Guggenheim, el Museo de Navarra, el Bellas Artes de Bilbao, el Gustavo de Maeztu, donde además habitualmente imparto talleres con diferentes colectivos, poblaciones. Ahí estoy con niños, pero un museo con el que colaboro bastante los últimos años es el Museo Henri Lenaers en Irurre, y ahí hemos hecho con este museo diferentes iniciativas. Una, hemos pintado murales colectivos en el Valle de Besalaz. Ahí hay algunas imágenes que muestran un poco, bueno, la energía del proceso, ¿no? Además es todo un proceso de acercamiento al pueblo, de hablar con ellos, que pintamos, cómo, los temas, etcétera. Muy chulo, muy bonito, es un poco la bordeta, lo de ir allí. Y otro, todavía más, ¿no? Pues voy con un compañero, él se pone a hablar con la gente con una máquina de escribir antigua. Los niños que no saben qué son les encanta, porque van allí a ver cómo se escribe, y yo me pongo a pintar acuarela, y entonces, bueno, pues con el resultado final de una mañana vivida en un pueblo, en el que la gente se ha acercado, anunciamos antes que vamos a ir, bueno, pues sacamos unos poemas, unas conclusiones, unas imágenes, el tractor, mis acuarelas, lo que yo pinto allí, al natural, in situ. Luego no retoco nada, esto sí que es así como bastante purista, de que está hecho allí in situ, en el tiempo que sea, y ya está, ¿no? Y yo también hago arteterapia. En el año 2014-15 me parece, hice una formación de arteterapia en Madrid, porque yo sentía que aquello que ya estaba haciendo en algunos talleres o con algunas personas, pues quizás me venía bien, bueno, pues darle un marco un poquito más, bueno, profesional, formarme yo mejor, ¿no? Al final pues me tiro mucha caña psicológica, etcétera, ¿no? Al final se trata de utilizar el arte como excusa, no como fin, sino como herramienta. Es decir, el arte como lenguaje y como herramienta. A partir de ahí, todo es mano de santo. Todo no, pero es muy fácil que se desarrollen dinámicas en las que, bueno, pues se promueva pues el bienestar, la autoestima, temas de conflicto. Por ejemplo, a institutos, centros educativos en situaciones de conflicto, a través de Nuevo Futuro, con quien yo colaboro también, llaman a veces e intervenimos a ese nivel, con población menor en riesgo de exclusión, etcétera. Uno de los colectivos con los que, bueno, pues más asiduamente en los últimos años, pues ha sido en la cárcel de Valdemoro. Esta semana, el otro día, me han dicho que está firmada la aprobación de Madrid para que empiece a hacer esto aquí en Pamplona, en la cárcel de Pamplona. Así que empezaré a ir, todavía no sé muy bien cuándo, bueno, pues a hacer arteterapia en la cárcel de Pamplona. Hasta ahora, en los últimos años, he ido a Madrid. A Pamplona voy a ir todas las semanas. A Madrid pues voy de vez en cuando, pues 2 veces al año más o menos, ¿no? Y entonces en los talleres que hacemos, bueno, pues normalmente consisten en que
pues un poco parecido a lo de los pueblos, ¿eh? Es decir, es preguntar, ¿qué queréis que hagamos? Tenemos material, tenemos a lo mejor un formato grande, en la cárcel pared tienen, mogollón, sitio hay. Así que vamos a extender la tela, lo que sea, y vamos a ver qué hacemos. Un paisaje, no sé qué tal, venga, vamos a pintar un paisaje, pero lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Y luego vamos a hacer una sesión, esto dura un día entero, ¿eh? Un día entero, a veces alguno más. Normalmente es un día, bastante intensivo, bastante agotador, en el cual al final pues vamos a hacer una especie de cierre, de puesta en común de qué ha pasado ahí, qué ha sido esta experiencia para los que hemos participado de ella, ¿no? Creedme que es maravilloso cuando alguien te dice no, yo no voy a pintar porque no he cogido un pincel nunca, porque yo no sé pintar, porque tal. O en estos colectivos muchas veces también sucede que por medicación, tratamientos... Yo voy en el PAYEM, esto es al pabellón de salud mental. Hay mucha gente medicada. Por lo tanto, a veces te encuentras con gente que no tiene energía, que está dormida, que no tiene energía, que no puede levantar el brazo, ¿no? Y es muy bonito ver cómo al final de la sesión esa persona ha pintado y ha puesto su huella, y ha sentido cosas y está contento de que ha participado de la obra final, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, o quien parte de la resistencia de... No, yo es que, esto paso, ¿no? Esto paso, ya, bueno, vale, no pasa nada, esto es voluntario. Y a la media hora le ves ahí pintando, ¿qué más? ¿Cómo hago para que esto quede bonito? No sé qué y tal, ¿no? Aquí pintamos un paisaje, que era lo que... pues queremos ver paisaje, queremos que tenga un río, un puente, un pueblo, naturaleza, todo lo que no vemos aquí lo queremos tener ahí pues de telón de fondo, ¿no? Y en otra experiencia hicimos una puerta a la libertad, he traído solo un par, una puerta a la libertad. Esto es una iniciativa en la que ellos querían verse pintados ellos. Claro, dices, os venís arriba, claro, eso... y no, pero nos pintas tú. Vale, venga, vais posando y yo os voy dibujando. Y es lo que hicimos, fue una experiencia muy bonita, porque yo les iba haciendo, estaban ahí pues un ratito, no sé, 10 minutos, y les hacía pues un poco la silueta, los rasgos y así, ¿no? Solamente hubo uno que me dijo, a mí me has hecho un poco más gordo de lo que soy, no sé qué, y tal, y bueno, le tuve que rectificar un poco a los demás, oye, se quedaron súper contentos, joder, qué bien, qué bonito y tal, ¿no? Y claro, tiene el valor añadido que encima se ven a sí mismos allí, ¿no? Y entonces, y que luego ellos aportaron también, pues ya todo el fondo, no, pero esto ya lo pintáis vosotros, el fondo, el paisaje, siempre volvemos a lo mismo, quieren ver cielo, sol, agua, árboles, flores, siempre queremos eso. Y aquí además queríamos ver una puerta abierta, ¿no? Pues al paisaje, ¿no? Al exterior, a un árbol que simbolizaba pues, la esperanza, etc. Y la verdad que esto luego nos da mucho pues, para hablar, para reflexionar y para comentar, ¿no? Se crea un ambiente muy bonito, una energía muy bonita, igual la que generamos pues, en las clases o las que generamos cuando nos encontramos a través del arte. Esta es una de las obras que se hizo allí. Un lema, ¿cómo la titulamos? Bueno, al final acabó aquello en de acuerdo, aunque afuera, puntos suspensivos. Venga, vosotros lo habéis decidido, el título. Lo escribimos y ahí se va a quedar. El lema de la obra, siempre trabajamos las emociones, aquí cada uno iba haciendo su propio paisaje un poco emocional. Aquí también, pero en gran formato, en un pequeño patio que hay. Esto es Valdemoro, esto es la cárcel 3, el centro penitenciario 3 de Madrid. Termino con una foto de Tony, que estás por allí, ya te he visto antes, foto de Tony, en la que tengo la suerte de estar fotografiado por Tony Sasal y con una frasecita que hoy en clase creo que la hemos comentado,
que es de Leonardo da Vinci, dice: la belleza en la vida es perenne, es caduca, se va... Leonardo lo decía más bonito, pero en el arte es eterna. Es decir, la belleza en la vida va a pasar, pero en el arte se hace eterna. Bueno, muchas gracias y si queréis...